Después de solventar 50 errores que no sé por qué suceden, saludo a mi querido hermano Gorka. ¿Qué tal estás, hermano? Hola Enrique, encantadísimo de volver aquí a estar contigo en tu canal. Bien, después de que el otro día nos tiraran el directo 3 veces, hoy te digo, fallan unas cosas, pero otras van bien. Así que si puedo sacar el directo adelante, lo vamos a sacar. No sé si es el tema de los lobos que traes, hermano, o si energéticamente lo que traes es tan fuerte que las entidades nos están bloqueando que lo emitamos. Pero siempre da problemas cuando conecto contigo y te digo literalmente, tu internet, tu cámara, va de lujo. Es que muchísimos directos tengo hecho con internet mucho peor y con cámara peor. Tu sonido es de lujo y tu cámara es de lujo y aún así me da problemas. Curioso. Curioso, hermano, curioso. Pues bien, vamos a empezar, hermano. Hoy traemos el lobo. La presentación que el otro día no pudiste finalizar por errores técnicos y que hoy me encantaría que nos ilustraras. Traes varias cosas, incluidas también lo que viene a ser la licantropía y los hombres lobos. Si realmente es un mito, si hace referencia al lenguaje simbológico o quizá tuviera algo de veracidad. No lo sé, hermano. Ilústranos. Muy bien, pues imagino que está apareciendo ya la pantalla, ¿verdad? La primera Sí, diapositiva. está la primera diapositiva, hermano. Pues esta imagen, esta representación artística, para que la audiencia empiece a comprender de dónde viene la palabra licantropía. Pues etimológicamente, como casi todas las palabras, vienen del griego y significa licántropos, significa licos, que es lobo, y antropos, que es hombre, ¿no? Esta unión. Como bien decías, todo lo que es griego de la cultura helénica que nos es heredado, pues es un poco entre el mito, la leyenda, la realidad, ¿no? Hércules Mm. y todo, Troya, Aquiles. Todo esto aparece el lobo y es muy ilustrador. En esta escena estamos viendo cómo el dios Zeus baja a conocer al rey Licaón, que de ahí viene, se le atribuye el nombre de lobo, ¿no? Porque era un rey que de alguna forma unificó mucho a la cultura helénica. Era un rey concebido como un héroe, era el hijo de Pelasgo, que era una especie de héroe, ¿no? Que unificó a todas estas tribus de Grecia. Y bueno, pues de alguna forma valoraba mucho al dios Zeus, le hicieron un templo, e incluso le hicieron unos juegos olímpicos, algo así como olímpicos, ¿no? Unos juegos de, de deporte, de cómo eran los griegos. Mm. Y entonces el dios Zeus se hizo pasar por una persona normal y bajó a ver si es verdad que ese rey era tan bueno, tan honorable. Y bueno, lo curioso es que todo el pueblo le rechazó, se hizo pasar por un hombre humilde, un nómada del pueblo, le rechazaron, fue a visitar al rey y le quiso expulsar de su ciudad. Entonces, es curioso, ¿no? Porque este rey Licaón tenía 3 hijas y luego tuvo 50 hijos. Es brutal. Luego, este dios, Zeus, se cabreó muchísimo porque él bajó, o sea, que un dios baje a conocerte, ¿no? A ver si es verdad todas esas atribuciones positivas que tenía, pues vio que no. Entonces se camufló entre ellos y el dios Zeus, al ser rechazado tanto por el pueblo como por el propio rey, se cabreó muchísimo, lanzó un par de rayos que lanzaba él. Entonces el rey Licaón se quiso mofar de él, lo puso a prueba y fíjate que esto va a sonar un poco extraño, le invitó a cenar, que de ahí la representación que veis Sí. en pantalla, le mezcló entre la carne, le mezcló a uno de sus hijos. O sea, se ve que lo troceó o le mezcló ahí uno de sus hijos, de sus tantos hijos. Y obviamente el dios Zeus se enteró y de la rabia transformó a toda su estirpe en lobos. Y los expulsó de alguna forma se eliminó la estirpe esta. Y esto también es interesante porque se puede malinterpretar como que transformar el lobo es como algo sucio, algo bajo, Ujú. pero en verdad no. El lobo estaba muy bien considerado en la cultura helénica. De hecho, a veces, luego lo veremos más adelante, Zeus se transformaba en águila, en lobo, sus hijos se transformaban en lobo.
como comentamos en el anterior directo, luego está la diapositiva por ahí. Entonces, de alguna forma, la conversión de esta estirpe antiquísima y unificadora de Grecia, el lobo simboliza que de alguna manera lo purga, le quita con la connotación de rey y de persona poderosa y lo transforma en lobo, de alguna forma para purificarlo o para limpiarlo, por así que me entienda la gente. Y es muy Sí, curioso. es que es curioso, porque al final el lobo le está dando, bueno, el lobo humanoide, que ya es rollo licántropo, Eso le es. está dando de comer a uno de sus hijos Sí, para engañarlo a Zeus. exactamente. Y luego en los escritos dicen que este pueblo, algo parecido a los que le pasó a todo el tema de Israel y todo esto, Ujú. de alguna manera como es que se desvirtuó, perdió los valores, no empezaban a hacer caso a los dioses, se reían de ellos y de alguna forma hay como esa transformación, ¿no? Esa purga y lo transforma en lobo. Y es muy interesante. Luego, de hecho, viene como una especie de diluvio, dicen. O sea, que fue como una purga. Vale, vale. De aquí nace Eh, etimológicamente el licántropo. ahora también al ver estas representaciones, es curioso que solo le ponen de lobo la cara, fíjate, el cuerpo es de humano todo completo. Y Claro. solo le cambia la cara. Las representaciones que vemos al final en las películas y así, suele ponerse más de lobo el cuerpo en general, aunque siga siendo humanoide, pero tiene pelo por todo el cuerpo y así también le salen garras y en este caso vemos que no, que son Claro. manos de hombre normal. Sí, sí, bueno, al final es una representación artística. Cada artista le da su toque o le da su interpretación. Sí, pero me Luego, parece curioso que en las dos que sí, son antiguas, las dos los presentan así, que solo le cambiaba la cara. claro, Muy de bueno, alguna hermano. forma para recordar que fue un hombre, fue un rey encima, el Ujú. rey Licaón. Entonces, como para olvidar de dónde viene, ¿no? Cierto, Que hermano, no se olvide cierto. de dónde viene, eso es. Muy bueno. Mm. ¿Paso a la siguiente? Sí, adelante. Perfecto. Bien, pues aquí tenemos, a ver, ¿qué se me pasa a mí? La primera, el jarrón griego antiguo, Eso que es. representa al hombre con piel de lobo, sí, señor. Eso es. Este jarrón, pues lo mismo, cada artista representa esta licantropía. De alguna manera puede entenderse como algo negativo, pero como decíamos antes, la representación del lobo, de ese vínculo, luego lo veremos en más diapositivas, es algo positivo porque adquirían su poder, adquirían su sabiduría, adquirían su fuerza, su valor. Entonces, de alguna forma, sobre todo en la cultura helénica, es algo positivo. Luego, por ejemplo, os he puesto arriba en las culturas americanas de Sudamérica, precolombinas, hay un montón de referencias muy similares a las culturas helénicas, romanas, luego prerromanas. En este caso, a los grandes carnívoros, ¿no? Como los pumas, los tigres. Encontramos similitudes a lo que os he contado de Grecia. Por ejemplo, tenemos el Runa Uturuncu, tenemos el Nahual, tenemos el Yaguaraté Abá. En México tenemos también un montón de referencias a la transformación de ese chamán o de ese rey o de ese príncipe en ese dios. Entonces se hace esa mezcla, esa unión espiritual y física. Muchas veces también es física, es espiritual, no solo física, Ujú. el transformarse en un animal para adquirir su sabiduría, para conectar con los ancestros, para unirse a la tierra. Es en todas esas culturas tenemos registros de esta transformación, ¿no? Pero obviamente en la cultura occidental europea, sobre todo, tiene importancia el lobo. Y bueno, aquí os he dejado un escrito de Francisco de Cervantes de Salazar, que fue un escritor humanista que vivió alrededor del siglo XVI. Y bueno, pues ya veis, hay entre estos médicos tan grandes hechiceros que dicen que de estos, por arte del demonio, que de otro arte no puede ser, se vuelve mucho en figuras de diversos animales, como tigre, león. Así que dando la cuchillada a un león, que luego la sintió el guerrero. Es decir, ya está de alguna manera certificando que entre los guerreros, entre las gentes de allí, había esa leyenda y queda de alguna forma Y esa eh, conexión entre el animal y el palpable. hombre, sí, señor. Mm, Eso es, eso es. Dicen soldados que lo veían,
que cuando luchaban contra esta gente a veces veían heridas que habían hecho en un animal, luego la veían representada en personas. En un hombre, sí, señor. Sí, Sí, señor. es muy Como al curioso. final es la transición energética de una herida de un cuerpo de animal a un cuerpo de ser humano. Eso Muy es. bueno, hermano, muy bueno. Eso lo podemos ver también ya no solo en las culturas precolombinas de Sudamérica, en las de Norteamérica, antes de ser arrasados, esa conexión con el puma, con el lobo, era brutal en todas las culturas de los indios de Norteamérica. Sí. En la India con el tigre, en innumerables culturas. Siempre se hace referencia a esta conexión espiritual y física con los animales. Y esa parte que tienes, la de los... Es como rollo los dibujos maya. Sí, esto es el Nahual. Esto es en México. La representación es como una transformación. Si veis figuras de serpientes, veis figuras como de cabeza. Es un poco caótica esta representación Claro, artística, claro, ¿no? sí. Pero Pero como veis que tiene cómo. por encima otro Eso es, animal, como que de la boca sale otro. Sí, eso sí. es. Son animales. O sea, el hombre, el príncipe, el rey, el chamán, adquiere el poder de los animales. Qué bueno, hermano, sí, señor. Y Pasamos a la bueno, tercera. Sí. hay un montón. O sea, he recopilado muy poquitas, pero si te pones a buscar, ¡buah!, hay un montón. Vale, aquí tenemos, os he puesto cómo se hace palpable esto mismo en las culturas que van y los pueblos, las tribus en la Europa también eurosiberiana, ¿no? En estas culturas, bueno, pues tenemos aquí los Neuri, que ya Heródoto, en el año 400 a.C., ya registró que estas tribus guerreras se transformaban una vez al año en lobo. Esto está escrito por Qué bueno. Heródoto. Heródoto. Sí, sí. Y bueno, los he puesto a la izquierda. Ujú. Estas tribus de Neuri tenían mucha relación con los escitas, que eran una tribu descendiente o tenía vínculos de parentesco con las indopersas. Dentro de la cultura persa hay mucha tradición de ganadería, mucha tradición de la espiritualidad, sobre todo en protección de demonios, y esto va muy ligado, sobre todo, a los Neuri, porque no sé si veis uno de los libros que hay por aquí, Ramón Grande del Brío ya registró que en la zona de Polonia, Lituania, Rumanía, toda ese paganismo, porque eran culturas muy de ganadería extensiva, muy transhumantes, y habían heredado esa protección que le ofrecía el lobo, y le viene de aquí, de los Neuri, que se transformaban en lobo, para proteger al ganado, es decir, ahuyentaban a los demonios. Heródoto registró, Muy bueno. sí, Heródoto registró que estos Neuri fueron derrotados posteriormente por los persas, por concretamente Darío I, y que los invadieron serpientes. Lo traduce así, lo dice así. Qué casualidad. Exactamente. Y ellos se transformaban una vez al año en lobo. Luego veremos cómo todas esas tradiciones las han ido heredando todos estos pueblos entre Europa del Este, el Cáucaso y demás. Esa figura del lobo. Y luego, si veis a la izquierda, en la Ujú. placa de oro escita, podéis ver un lobo y un caballo. Se repite el mismo patrón, como por ejemplo las culturas íberas que Sí. mencionamos en el anterior directo, luego las pondré otra vez. El caballo y el lobo simbolizan como el paso a la otra vida, el psicopompo, esa protección contra los demonios serpientes, es decir, está todo un poquito ligado. Vale, hermano, muy bueno. Sí, señor. Estas placas de que son como rollo de oro, tío. No sé si serán. De Sí, oro son es de oro, cita. Ahí los está. escitas. Sí. Y es curioso también Las- que pongan el lobo encima del caballo, como montándolo, ¿sabes? Al final como si fuera un guerrero. Exactamente. Esto lo podemos ver en las culturas nórdicas, lo podemos ver en las culturas íberas. Por ejemplo, el caballo representa como el cabalgar, ¿no? El viajar al otro mundo, y el lobo es la persona que ha muerto. El Suelen jinete, ponerse exactamente. en estelas funerarias. Muy bueno, hermano, sí, señor. Mm. Y ahí Va está cobrando todo un numerado. poquito de Sí. conexión. Ujú. ¿Pasamos a la 4? Sí, pasamos al siguiente. Perfecto. Yo esta es espectacular, porque a mí esto me recuerda totalmente a Jesús.
y no es Jesús, es Zalmoxis. Zalmoxis fue una especie de deidad, de teos, de profeta, de daimón, que se le llama también, en la zona de Rumanía. Rumanía tiene una tradición cultural pagana brutal y es muy, muy asociada con el lobo. La imagen que tenéis a la izquierda es esta supuesta representación de Zalmoxis, que, como digo, está asociada a los dacios o a los getas. Los dacios lo llamaban los romanos y los getas eran los tracios, que eran estas culturas que vivían en la zona geográfica de Rumanía, lo que es hoy Rumanía. Bueno, pues esta tribu es increíble porque tenía una cosmovisión muy ligada a las tradiciones telúricas, es decir, la conexión con la tierra. Por eso he puesto esta cueva, que es donde se dice que Zalmoxis descendió al inframundo, esa conexión con las cuevas, ese culto, esos templos, pues como Jesús no descendió 3 días, sino 3 años. Y volvió renovado, es decir, murió. ¿Para qué? Para resucitar transformado. Entonces, esto me ha recordado muchísimo, esto ya suposición mía, me ha recordado muchísimo a Jesús, a lo que luego decían de Jesús, que fue como el profeta que dijo lo de la existencia de Dios y demás. Bueno, pues esto viene de mucho más antiguo y es muy, muy parecido. Entonces, tenían una cosmovisión muy relacionada a la transformación de la espiritualidad, la cultura guerrera y muy asociado con el lobo. Como digo, estaban asociados sobre todo a la zona de Rumanía. Esto lo podemos ver todavía vigente, como para proteger al ganado hacen ritos al lobo, para proteger a los bebés que nacen un poquito débiles les ponen el nombre del lobo. En fin, hay un sinfín de referencias al lobo asociado a este Zalmoxis, que, como veis, este guerrero de arriba a la izquierda, el estandarte de esta tribu era un lobo. O sea que, Qué de alguna bueno. forma... Y realmente de está ahí todo. vienen las historias de Drácula. Sí, sí. Luego veremos, porque también Drácula está asociado a los vampiros, ¿no? Ujú. Pero dentro de Rumanía están los Strigoi, no sé si has oído hablar de ellos, ¿No? que eran como esos demonios que absorbían la vitalidad de las personas. De ahí viene toda la tradición del ajo. De aquí seguramente nazca lo de Halloween, el rito de Halloween, porque el 30 de noviembre en Rumanía se celebra el San Andrés y es un día en el que los espíritus cobran un poquito más de poder. Yo creo que es la fecha más o menos de Halloween, ¿no? Por ahí, 30 de... ya no recuerdo. 31 de noviembre, si no me equivoco. Pues San Andrés es el 30 de noviembre, fíjate. O sea que Mm. viene, quizá la tradición de Halloween venga de por aquí. Y está el lobo presente, como para proteger a todas estas Es personas. curioso al final que nazcan esas historias y luego veamos las películas como Rollo, Crepúsculo y todas estas que es como la lucha entre los hombres lobo y también los vampiros. Como si Sí, fueran dos energías contrapuestas y los mitos al final se van cruzando. Muy bueno, hermano, muy bueno. eso es, eso es. Y claro, el lobo de alguna forma tiene esa connotación negativa que luego de alguna manera se desvinculará de lo que de verdad fue. Porque como veis en la antigüedad, todo lo que es asociado al lobo es positivo. Es transformación, es poder, es guerra, pero nada negativo. De hecho, se utiliza como talismán para defenderse de esos vampiros o de esos strigoi o de esos espíritus, demonios. De ahí pueden haber hecho referencia a esa rivalidad entre hombres lobo, licántropos. Te comentaba antes la película de Underworld, que lo representa muy bien, Sí. que un rey húngaro se volvió inmortal porque le mordió un lobo, luego tuvo 2 hijos, una enemistad milenaria entre vampiros y hombres lobo. Bueno, pues tiene relación con esto. Sí, señor. Una buena película. Tiene primado negativo. Y eso Ujú. nunca lo analicé, pero debería. A mí Debería. me encanta. Ujú. Permitirme un segundo que me saludó Mosca de la Fruta. Gracias de corazón. 5 mesazos apoyándome en Prime, en Twitch. Gracias de corazón, hermano. Y me dice: gracias de corazón, Enrique, por todo lo que haces. Un abrazo, te quiero, hermano. Si quieres, pasamos a la siguiente, Gorka. Eso es. Perfecto. Vale.
Bien, pues aquí tenemos a... A ver, un segundito. Este me recuerda al personaje de la película de... ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, espérate que se me ha ido el PowerPoint. Sí, es el 5. La 5 del PowerPoint. Que aparece también ahí amamantando la loba. Que es la historia, como decían antes, también de Rómulo y Remo. También tiene cierta, digámoslo así, Vale, conexión. ya ha vuelto. Ahí está. Perdona. En la 5, tío, continuamos. Sí, perdón, aquí. Bien, pues estos son la Lupercalia. La Lupercalia es, fíjate tú, que es el origen de San Valentín y está asociado al lobo. Hostia. Esto se celebraba el 15 de febrero, si no me equivoco, coincidiendo con San Valentín. Y bueno, esto tiene inicio o de alguna manera recoge ese paganismo prerrománico en Roma. Hay una purificación, hay una fiesta a la fertilidad. Es una fiesta dedicada a la figura que estáis viendo a la izquierda, que es una especie de sátiro o de fauno. Creo que es el dios Claro, como fauno rollo romano. fauno, sí. Es Ujú. fauno, es un dios un poco bajo, pero es un dios de Roma. Y el dios fauno se le representaba como un lobo. De aquí, en donde celebraban esta festividad de la Lupercalia, viene el mito, el gran mito famoso, que como veis abajo a la derecha, aparece Luperca, que es la loba, la madre, que amamantó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Entonces, Ujú. está ligado. El culto a Fauno, que se suele representar con vino, el vino es afrodisíaco, de alguna manera es como que conecta a estas mujeres vírgenes, a los guerreros y tal, los conecta mucho con su instinto primitivo, que no tiene por qué ser negativo, tener en cuenta que es la época romana, Ya. luchas, tradiciones, ya sabéis cómo es Roma, muy primitiva, pero que de alguna manera tenía su raciocinio, ¿no? Sus estamentos políticos y sociales, pero era una festividad en la que de alguna manera se volvía a ese animal que llevamos dentro. Y bueno, pues estas fiestas, pues ya os podéis imaginar que había. No hace falta que lo describa. La imagen pues se ve pues un poco de lujuria, un poco de, como de, pues también, ya sabéis, ¿no? Un poco de rocambolesca, Sí. pero de alguna forma como que adquirían esa libertad, ese unirse a la naturaleza, ¿no? Algo como muy hippie, como podríamos llamarlo ahora, Sí. ¿no? Y el lobo sale representado, ¿no? Es un culto al dios fauno y bueno, pues es muy interesante porque aquí nace el mito de la loba Luperca, cómo amamantaba. Ellos, no se puede decir, Sí, sí, animales, sacrificaron. Eso sí, eso no hay fallo. ¿se puede Sacrificar decir? animales se puede decir. Ujú. Vale. Y de alguna forma limpiaban la sangre con la leche. Entonces era como una renovación, purificación, abogar por la fertilidad, porque las cosechas vayan bien. De alguna manera recoge ese paganismo que hemos mencionado antes, de Rumanía, de la zona del este, y Ujú. Roma lo implementa en su cosmovisión. Muy bueno, hermano, muy bueno. Ujú. Pasamos a la Pasamos a siguiente, lo si quieres. siguiente. Perfecto. Bueno, pues se podría decir que es el Drácula búlgaro. Estamos hablando del príncipe mago Bayan. Lo llamaban mago porque se ve que realizaba artes oscuras o practicaba la licantropía. También había tenido vínculos con estos sacerdotes de Constantinopla, hacía brebajes, tenía habilidades especiales y, como veis representado en la estatua de arriba, en una zona portuaria de Bulgaria, pues encadenado y transformado en lobo. Qué Entonces, bueno, hermano. Esa es, nunca la había visto, tío. no es muy conocida. Y Bulgaria tiene también mucha devoción por el lobo. Hace ritos, hace festividades, mascaradas, algo parecido como lo de Rumanía. Y bueno, pues existió un Drácula búlgaro, pero en vez de vampiro, un lobo. Es muy curioso. Esa sí, muy bueno, hermano, muy bueno. Sabemos las barbaridades que hacía, que hacía el real Vlad, Drácula. Vlad Tepes, ¿no? Realmente. Exacto.
La verdad es que era alguien muy turbio y era una persona muy, muy oscura. Y empezamos a comprender ahora realmente de dónde viene todo eso. A ti, hermano Gorka, para que te conozcan un poco mejor, recordarlo, tenéis en la descripción del vídeo las redes sociales de Gorka para aprender muchísimo más del lobo y así. Hoy vamos a tocar todos los ámbitos que él suele tocar, pero él los toca con más profundidad en su canal. A mí es un tema que me gusta mucho porque es eso, sabéis que yo soy vegano y la conexión mía con la naturaleza es bastante grande. Entonces me gustaba que viniera Gorka y explicara todo esto para que empezáramos a comprender un poco más que detrás del mito también hay muchísima verdad. Entonces, ¿por qué te gusta tanto a ti, Gorka, para que la gente te conozca un poco mejor? Los lobos, ¿por qué los defiendes? Porque tú estás muy alejado del veganismo, ¿verdad? Sí, yo no soy vegano. La verdad es que admiro a la gente que sea vegana. Tengo muchos amigos veganos. Yo he intentado alguna vez comer menos carne, pero me cuesta muchísimo. Pero bueno, este amor por el lobo, sinceramente, se me empezó a despertar cuando era pequeño. Veía los programas de Félix Rodríguez de la Fuente y es como Muy bueno. me despertó en la memoria como una llama que había dormida, conectándome con, no sé si con mis ancestros, la memoria de la sangre, o porque luego veréis que, bueno, lo primero, gracias por invitarme, por recomendar mis redes. Si tu comunidad quiere profundizar un poquito más en esto, le resulta interesante, pues tengo un montón de vídeos, soy un pesado y hago mucho hincapié en todo esto. Y el tema de los lobos, no sé, se me despertó siempre un amor y una intriga y un conocerlo, porque cuanto más aprendo del lobo, más sé y más entiendo que no sé. O sea, imagínate, es increíble, es un animal impresionante. Y está muy representado en nuestro pasado, en nuestro presente, y al final forma parte de nuestro futuro, ¿no? Si el lobo Cierto. desaparece, nos afectará. Pues muy bueno, hermano. Quería que por lo menos, ¿sabes? Dieras a conocer por qué te gusta tanto el lobo y así ya viene desde niño. Eso es muy importante, la conexión con la naturaleza y al final cada uno conectamos con una cosa especial. Y Eso tú es. realmente, porque mi padre tuvo un perro que se parecía mucho a un lobo, le llamaba lobo. Ujú. Anda. Y tú tienes perro o así, algo que sustituya al lobo, aunque no puedas tener un lobo. Pues fíjate, en el canal también toco mucho el tema de. Luego tengo alguna diapositiva hablándote de eso, ¿no? De dónde viene ese vínculo o dónde nace el perro, ¿no? Esa domesticación del lobo. Pues tengo un par de. Tengo tres perras. Tengo un pastor alemán y luego tengo dos laicas de Siberia Occidental, que de ahí viene el nombre de mi canal. Qué bueno. Y son estos perros muy primitivos que no son lobos, son perros, ¿no? Pero sí representan ese vínculo antiguo del cazador-recolector o cuando de alguna forma las tribus eurosiberianas empiezan a domesticar a los lobos para cazar, para guerrear, para defender al ganado, etc. Y es como que me gusta mucho esas razas de perros, que por cierto, si algún día quieres una, me lo dices porque vas a flipar, son perros impresionantes. No es un carácter muy normal, porque son muy salvajes. Ah, Tienen, los usaban las tribus de antes para cazar, pero para cazar para comer, no para cazar por disfrute, ¿sabes? Porque lo que cazaban se lo comían, no tienen más. Entonces, es ese vínculo tan antiguo que a mí me fascina, ¿no? Porque era como simbiosis. O sea, ellos viven gracias a esos perros. Esos perros son los que les mueven en trineo, los claro. que les pastorean los renos o los caribúes, y viene de esa conexión tan bonita, ¿no? Que teníamos con el lobo hasta que lo empezamos a domesticar o lo empezamos a aniquilar. Aniquilar, exactamente. Que eso es lo que se esconde detrás de esto y es lo que digo que a mí me llamó mucho la atención cuando Gorka me lo explicaba. Vais a ver que tiene ya cierta relación y estamos viendo cómo en la actualidad están haciendo porque el lobo no esté presente entre nosotros. Bien, Eso es. llegaremos a eso, hermano. Si me permites un segundito, que mi Claro. Kevinis, gracias, hermano, 10 mesazos apoyándome en Twitch Prime. Gracias de todo corazón. Bien. Bien, bien, vamos a ir con la siguiente, Gorka. Perfecto, con la número 7 cuando quieras, hermano. Eso es. Mira, pues yo no soy practicante, no soy cristiano, pero sí que me gusta mucho indagar en el culto que se tenía todavía en la Edad Media, heredando esa cosmovisión pagana de la naturaleza y demás, y se hace muy presente, por ejemplo, en el cuadro que veis a la derecha.
de Augusto Freire Dalmau es la carga de los tres reyes. Es una de esas batallas de la época de la Reconquista, allá por 1212. Es la batalla, una de las batallas más menos conocidas y fundamentales para ser lo que somos hoy, que es las Navas de Tolosa. Aquí empezó lo que es la Reconquista y demás, y fijaos que aparece el lobo. Esta es una, a la izquierda podéis ver el blasón de los López de Haro y aparecen los lobos. Sí. Luego abajo a la derecha se aparecen los lobos en la heráldica. Es decir, que de alguna forma ese heroísmo, ese poder, todavía lo adquirían del lobo, ¿no? Hasta ya a partir de la Edad Media que empezaron a exterminarlo y empezaron que como ahora veremos, a interpretarlo como si fuera un demonio. Las propias iglesias representaban al lobo como con ojos rojos, con la mandíbula, como si fuera un demonio. Cuando fue todo lo contrario, fue un protector de demonios, es decir, los expulsaba, ¿no? Se da ahí ese cambio que yo todavía estoy indagando por qué, porque incluso en la Edad Media, donde la fe cristiana estaba presente, al lobo todavía, como veis abajo, en el mosaico bizantino, sí, el lobo de Gubbio, en el que San Francisco de Asís, lo calma y se hacen amigos. Es que es muy fuerte. Y luego la iglesia vio al lobo como un demonio. ¿Qué pasó ahí? Eso a mí me intriga muchísimo. Y bueno, desde las decoraciones de las espadas, la heráldica, las tumbas también representado, ahí se da el salto, ¿no? A amarlo, tenerlo presente, como a odiarlo. Sí. Al final, démonos cuenta, en películas como Crepúsculo y así también, al final el lobo es el que defiende al humano y el vampiro el que se supone que va en contra, pero al final son todos buenos, se consigue que sean todos buenos, así, o medio tal. Pero bueno, que el vampiro es el malo oficial y que el lobo tiende a proteger. Por eso es raro que llegado a determinado punto fueran a por él. Ahí tiene que haber algo detrás, y yo es lo que digo. Quizá haya una conexión energética más profunda, más allá del simbolismo. Que si tú deterioras también al lobo, también perjudiques quizá al humano y le quites esa capacidad quizás de tener más arranque contra el sistema establecido. Quizá tenga algo que ver por ahí. Pasamos a la siguiente, hermano, cuando tú me digas. Si no, sí. Vale, perfecto. Pues has concluido muy bien, Enrique. De hecho, yo me animé a contactarte porque vi muchas similitudes en el primado negativo, que yo me quedé fascinado. Sí. Empecé a ver similitudes con tu trabajo en esto y digo, aquí tiene que haber algo más. Hay un salto, como te digo, como lo que estáis viendo aquí. Aquí hay varias representaciones de cómo el lobo ha pasado de ser venerado, utilizado incluso en épocas que estuvimos a punto de no ser lo que somos hoy, como la Reconquista o de más atrás, con esas batallas que se daban, a pasar a ser un demonio. Es decir, aquí tenemos la bestia de Gévaudan, que es una fiera, un lobo gigante, sí, que se cazó en la Francia del siglo XVIII, el lobo gigante. Se mató y se exhibió en la Plaza del Pueblo. Esto está registrado, obviamente. ¿Cómo era de gigante realmente lo que ponen? Buena pregunta, pues ya sabemos que las representaciones son muy exageradas, ¿no? Sobre todo en esta época. Ahora bien, que pudo ser un ejemplar excesivamente grande. Hay lobos que pueden alcanzar, no el lobo ibérico, pero sí que hay lobos que pueden alcanzar un mayor tamaño. Ahora bien, yo creo que esto fue exagerado de alguna forma para engrandecer esa gesta heroica que fue el matar a la bestia, ¿no? Pero al final lobos así de grandes existían, pero hace muchísimos miles de años ya. Esto es exagerado. Es como cuanto más grande es la bestia cazada, más importancia, ¿no? Más hemos hecho el bien por el pueblo. Exacto. Claro. Luego aquí tenemos otra representación abajo, que sale como un hombre colgado, el lobo arrojado al pozo, ¿no? Que es de Peter Stump, de 1512. Esto pasó en Alemania. Está asociado a un supuesto asesino que luego le echaron la culpa al lobo. En fin, como que se camuflaba, ¿no? Vamos a echarle la culpa al lobo de un tal. Luego en España tuvimos un caso que luego os lo he puesto. Y luego os he puesto a la derecha como una especie de hongo que es... a ver si me acuerdo.
el cornezuelo. Ah, El el de cornezuelo es cornezuelo, un sí. hongo que sale supuestamente en el centeno y se ve que es de la familia de, o viene de ahí el LSD, la droga tan Sí, sí, famosa. sí. Y se puede intuir que la gente consumía este centeno haciendo pan y demás y de alguna forma enloquecía. Y hacía actos, pues... También hay registros de que es posible que el hongo provocara actuaciones de violencia asociadas luego a la licantropía. Ya. Luego aquí os he puesto a la derecha unos cuantos puntos de lo que se consideraba licantropía, porque en aquella época estaba datado, ¿no? como una maldición. De hecho, en algún pueblo de España, si no recuerdo mal, en la zona de las Urdes, de Extremadura, todavía hay el rumor de que si pasa alguna cosa de estas, como por ejemplo ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, te puedes convertir en hombre lobo. Todavía está presente esta creencia, ¿no? Popular. Hostia, muy curioso, hermano, muy curioso. Sí, sí, sí. Luego dormir desnudo a la luz de la luna, ingerir ciertas plantas, beber en un mismo lugar donde lo hizo un lobo. Es decir, toda esta, este mito, estas leyendas, totalmente disociadas, se han ido heredando en estos pueblos tan cerrados que todavía quedan en España. Todavía queda. Hay gente que piensa esto. Es así, Es hermano. muy curioso. Es así, pero al final son cosas que tienen una base de por qué lo hacían al principio, aunque luego acaben, como quien dice, no entendiéndose por qué lo hacían. Claro, claro, claro. Claro, Si pero quieres, pasamos a la siguiente. sí. Y Perfecto. fíjate, este es el caso que pasó en España, Roma Santa, seguro que os suena. Roma Santa se dice que es el primer caso de licantropía clínica datado en el siglo XIX. Y bueno, pues este señor, Manuel Blanco, que mató creo que a 14 o 9 personas, no recuerdo, y él decía que se sentía lobo, que se transformaba y demás, pero bueno, creo que luego no acabó bien, y bueno, hicieron una película también, pero lo curioso de todo es que es el primer caso como que la licantropía existía, ¿no? En aquella época. O sea, me ha parecido Esto es curioso. de España, este de Roma Sí, Santa. ¿Puedo sí, sí, sí. leer el trozo que nos Claro, cogiste? adelante. Vale, digo, la primera vez que me transformé fue en la montaña de Kousu. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control. A los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana, eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Hostia, qué bueno, hermano. Y dice, Sí, y sí, también sí. sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Hostia, qué bueno. Manuel Blanco Roma Santa, causa número 1778, causa contra hombre lobo, juzgado de Allariz, Orense. Y fue aquí en Galicia, En hermano. Galicia, sí, sí. Yo no sé qué pasa en Hostia, Galicia. Luego he recopilado un par de historias más que vas a flipar, ya verás. qué Pero sí, sí. bueno. Sí, 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 señor. sí. Pues Curiosísimo, porque además es lo que dice, que realmente comían humanos. Y lo está sí, admitiendo, ¿sabes? Así que sí, son sí. historias que tenemos que llevar a estudio y tenemos que tener en cuenta porque sabemos que hay gente que lo hace ritualísticamente, como los satanistas y así. Y después tenemos que entender que también hay personas completamente perturbadas, que también se ha demostrado que se les fue completamente la olla. Así que Eso es. poco a poco hay que ir atando todos los cabos. Si quieres, Eso hermano, es. continúa la siguiente. Sí. Es muy curioso Perfecto. el caso de Roma Santa. Seguro que si nos ponemos a indagar en los archivos históricos encontramos más. En esta época de Jack el Destripador y Ya. todas estas cosas que pasaban en los pueblos. Es que ya que el Según, Destripador fue la bomba. Tenemos la película que yo la analicé completa porque es buenísima, que aparecen los masones y todo, la de... ¿la de Johnny Depp puede ser? la de Johnny Depp, exacto. Es buenísima esa, es Es muy buenísima. buena. Es Sí. muy buena. Y es... te aparece todo lo de Jack el Destripador y al final sale que Jack el Destripador trabaja para la reina.
Sí, Entonces es lo que se dedicaban al final. Al final ya ves el vínculo de la familia real con los sacrificios humanos, ritualísticos, con la masonería, lo unen todo. correcto. Con los judíos. No vamos a Sí. entrar por ahí. Bien, continuamos, Gorka. Luego, luego al final de la exposición he puesto algunas diapositivas que a la gente le va, Exacto, va a exacto. sacar conclusiones. Para sacar conclusiones de eso Sí, también. exactamente. Bueno, pues yo le llamaba a esto demonización, ¿no? Lo que te comentaba antes. Hemos Ujú. pasado de venerar al lobo desde hace miles, miles de años hasta tenerlo como un demonio. Bueno, os he puesto aquí alguna representación artística de la época, ¿no? Y es muy interesante también, como dato histórico, el libro de la Montería. Aquí se hace un análisis muy elaborado de la época, en Ujú. el siglo XIV, de toda la caza mayor, ¿no? Aquí empieza ya a configurarse ese gusto por cazar, se desvincula de alguna manera lo que es caza, que yo entiendo caza de una manera primitiva, al cazar para comer, ¿no? Ujú. Como se hacía en las tribus antiguas, vivían de cazar, ¿no? Sí. De lo que comían. De alguna manera se desvirtúa para toda esa realeza, toda esa, no sé si llamarlo, bueno, familias con más poder. De alguna manera se hace como algo de disfrute y no de necesidad, ¿no? Ya. Y se relata muy bien. Luego, bueno, os he puesto un ejemplo de la Catedral de Pamplona. Mirad el lobo, los ojos que le han puesto al pobre, como robando el cordero, ¿no? Dice incluso Sí. que se lo echaba al lomo y se lo llevaba. O sea, Es que le ponen cuentan. ojos rojos como... Sí, es brutal. Y bueno, y gárgolas y representaciones de lobo babeando, o sea, como si fuera un demonio rabioso. Sí. Y es muy Es curioso posible. las que Mm, elegiste, esas dos últimas de la derecha, que ponen como una bruja trayendo los lobos a los hombres sí, lobo, y después también como los hombres lobo comiendo bebés sí. debajo. Hay casos de, creo que fue en Suiza, hay algún caso más de licantropía. Ya te digo, si indagamos, seguro que encontramos muchos más. Yo os he puesto los más famosos, pero sí que había un caso de que se comía niños. Es decir, y luego que taparan esos crímenes echándole la culpa al lobo y de ahí viene esa... Claro, claro, que era muy fino, ¿sabes? Ah, fue el Eso es. lobo. Ya claro, no fueron los satanistas, fue el lobo. Claro, Claro. claro. Son muy listos ellos. Hermano, Y muy es... buenas representaciones. Me encanta Sí, que lo estructures así porque así se va a entender todo mucho mejor cuando lleguemos al punto importante, tío. O a los claro, puntos más importantes, porque son muchos los que hay que tocar. eso es. Luego lo de esta ilustración de la bruja, pues me ha parecido muy bonita. Toda la cultura, por ejemplo, vasca, de Zugarramurdi, todo esto, Sí. tiene muy presente al lobo. Sobre todo las mujeres eran las empoderadas, por así decirlo, ¿no? Eran Ujú. las que controlaban las hierbas, hacían hechizos, tal. Y el lobo está muy presente en el folclore. Y es curioso porque en todas estas zonas donde vives tú, en Galicia, Ujú. Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, son las que actualmente todavía actúan como si estuviéramos en esta época, denostando, odiando al lobo de una manera irracional, porque es el único animal, el único animal de la fauna ibérica que no está protegido, está odiado. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría matar a un lince o a un oso? Sí. A que no sé que seas un furtivo. Pues el lobo se le trata así. Y hay todavía en el día a día de los paisanos de algunas zonas, todavía se creen esto. O sea, que va a comer un niño o va... Y me resulta interesante, ¿no? Ver algunos testimonios de gente que todavía se cree estas cosas en el año que estamos. Entonces, aquí se hace ese salto que te comentaba antes de odiar al lobo, tratarlo como una alimaña, un demonio. Sí. Pasar de adorarlo incluso a que sea algo odiado. Eso Increíble, es. hermano.